la tumba. Son las 6:05 de la tarde y desde la Escuela para la Libertad de las Mujeres nos da mucho gusto recibir a nuestra querida aliada y colega Sandra Smith y a todas las personas que nos están siguiendo desde nuestro perfil de Facebook. Te damos la bienvenida, Sandra querida. Vamos a empezar con esta charla sobre alimentos transgénicos, esta mirada de la ciencia desde la divulgación accesible para todas, para todos. Y te cedo el micrófono, querida. Vamos a estar revisando los comentarios. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer en el perfil de Facebook, los vamos a ir moderando conforme se vaya desarrollando la charla. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenida, querida. Adelante. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes quienes estén viendo esto. Muchas gracias. Antes que nada, pues quisiera agradecer mucho el espacio que abre Casa Libertad para este ciclo de conferencias, por el apoyo para hacerlo. Y bueno, pues como decía Tania, hoy es la primera charla de una serie de 4. Y vamos a empezar hablando un poquito sobre alimentos transgénicos. Y solo para presentarme mínimamente, yo estudié biología y bueno, me he dedicado principalmente a estudio de ecología de la conducta animal, principalmente. Entonces, bueno, no lanzo esta plática siendo especialista en biología molecular ni en transgénesis, para nada, pero me atrevo a entrarle al tema porque dada mi escolarización como bióloga, creo que esa formación que tuve la fortuna de recibir en la UNAM me abrió las puertas a un tipo de lenguaje, el tipo de lenguaje que produce la ciencia, que a veces, que quizás me facilita entender, o pues sí, entender el idioma en el que se está produciendo ciencia, que a veces pues resulta, o me he dado cuenta yo, resulta muy ajeno para muchas personas que no vienen desde ese ámbito. Entonces, pues yo me he interesado un poco por la divulgación y por eso es que le entro a temas, aunque no sean necesariamente la especialidad de la investigación que hago yo, pero sí lo menciono también para pues reconocer que tampoco, o sea, obviamente puede haber personas mucho más especializadas que van a tener capacidad de profundizar en el tema, pero mi intención es platicar hacia un público muy general sobre qué son los alimentos transgénicos, qué nos puede decir la biología para entender mejor el tema y la discusión y que nos ayuda a tomar decisiones, bueno, con ese tipo de información, ¿sí? Entonces voy a proceder a compartir pantalla, nada más déjenme, soy nueva aquí con esta herramienta, me encantan las herramientas nuevas, pero siempre tienen su curva de aprendizaje. Ajá, por ejemplo, acabo de hacer algo que no quería hacer, a ver, esperen un segundo. Déjenme ver si puedo volver a... A ver. Un segundito, por favor. Mm, perdón, es que resulta que giré mi escritorio de la computadora. Jeje. Esto nunca lo había hecho. Murphy nunca falla, ¿eh? A ver. Ok, creo que ya, espérame. Un segundo, por favor. Ahí está. Ok. Intentémoslo de nuevo. Segunda oportunidad. Ahora sí. No, otra vez. A ver, vamos a ver. Espero que ahora sí.
Bueno, voy a esperar unos segunditos porque vi hace rato que se tardaba un momento en jalar. Por favor, alguna de las chicas que está haciendo la transmisión me podría avisar si ya se ve bien la pantalla completa. No sé si pueden prender el audio. Ya está. ¿Sí se ve? Sí. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ok, entonces vámonos. Eh, como les decía, vamos a hablar un poquito de alimentos transgénicos y aunque vamos a ver que en la mayoría de los casos lo transgénico no se le ve a un alimento, encontré este ejemplo de unas piñas de color rosa en los cuales sí se les ve. Estas son unas piñas que desarrolló Del Monte y lanzaron en 2020. Son las piñas Pink Glow. Entonces, bueno, fueron un bonito ejemplo para poder poner en la portada y hablaremos más de ellas más adelante. Ahora, bueno, la razón por la que me llamó la atención hablar sobre este tema tiene que ver con más bien gente que me preguntaba mucho sobre este tema. Y en Oaxaca no me parece raro, ya que no, la discusión sobre los transgénicos, particularmente el maíz transgénico, es algo que se escucha mucho en las noticias cotidianamente y bueno, en el entorno oaxaqueño. Y también en el entorno de las noticias en México en general. Aquí hay algunos encabezados, pues ya algunos que ya tienen varios años, ¿no? Pero nada más para ejemplificar, ¿no? Algunos de los temas en torno a los transgénicos que han llamado la atención, desde si se siembra en México o no se siembra en México, este, y cómo debemos de manejar el tema de la siembra y consumo de transgénicos en nuestro país, ¿no? Entonces, desde ahí es que viene el interés por hablar del tema y bueno, vamos a ver, vamos a meternos, ¿no? Pero antes de hablar per se de los transgénicos, al menos yo he encontrado que suele haber mucha confusión y no sin razón, porque luego se usan de manera muy mezclada o muy sin definir muchos temas distintos, muchos términos distintos como genéticamente modificado, criollo, OGM, transgénicos, híbridos. Entonces, parte del propósito de esta plática es esclarecer un poquito estos términos y ayudar a que no nos sorprendan tanto ni nos dejen boquiabiertos, ¿no? Ni nos repelan de poder entrarle al tema. Entonces, bueno, pues en concreto vamos a ir hacia qué es un transgénico, pero antes de poder hablar o definir qué es un transgénico, en mi opinión, vale la pena hacer un pequeño repaso que nos lleve hasta la célula. Y bueno, no tengo la intención de aterrorizar a nadie con pesadillas de la secundaria, de la maqueta que no le salió o que se le rompió, pero sí creo que es súper importante que mencionemos a la célula porque, bueno, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? La célula se conoce como la unidad fundamental de la vida, tal vez así lo encuentren en muchas fuentes, ¿no? Pero para propósitos de la plática yo quiero usar la metáfora de que son como adobes inteligentes. Es decir, son las estructuras que nos forman, de las que estamos hechos y las que nos hacen. O sea, no solo nos dan estructura, ¿no? No solo son masas, sino también dan función, hacen funciones y al final, en términos, en la medida en la que hacen sus funciones, interactúan entre ellas, se ven afectadas por el ambiente, lo transforman y son transformadas por el ambiente, es que resultamos ser lo que somos, en el caso de todos los seres vivos, ¿no? Aquí nada más están viendo un ejemplo de una imagen de células de cebolla, ¿no? Que bueno, sirven visualmente muy bien para mí, para esta metáfora de los adobes inteligentes, ¿no? Pero hay células que tienen muchas formas y funciones muy distintas a estas también. Ahora, lo que quisiera yo rescatar es que tanto animales como plantas estamos constituidos por células y si a eso nos vamos, todos los seres que son considerados vivos por la mayor parte del mundo, bueno, el mundo científico al menos, estamos conformados por células. Eso es desde organismos unicelulares como bacterias, que nada más, pues todo el organismo está constituido por una célula, ¿no? Hasta los organismos multicelulares como nosotros mismos, como la mayoría de animales, hongos, plantas que conocemos y que podemos ver, que estamos constituidos por
conjuntos, muchos conjuntos de células, ¿no? En nuestro caso estamos hablando de millones de células, de hecho estamos hablando de billones de células, ¿no? Hasta donde sabemos y en los últimos conteos, los seres humanos estamos conformados de al menos alrededor de 30 billones de células humanas conviviendo, coexistiendo y en muchas ocasiones, en situaciones, podríamos incluso decir que colaborando con alrededor de 38 billones de células microbianas. Y esto es algo que cada vez se pone más enfrente, ¿no? De concebirnos no solo como las células con información de humanos, sino también con todas las células microbianas que están realizando funciones e influyendo las funciones de nuestros cuerpos y de nuestro ser, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un titipuchal de células, básicamente, ¿no? Además, tenemos muchos tipos de células distintos, existen muchos tipos de células distintos. En el caso de las ceras humanas, tenemos al menos, y los seres humanos, tenemos al menos unos 200 tipos distintos de células, o por ahí, ¿no? De las cuales las más abundantes, de las que más tenemos, son los glóbulos rojos, que son células de la sangre. Ese es solo un dato curioso, ¿no? Para que sepamos. Y bueno, las imágenes del lado derecho que tenemos aquí son simplemente distintos tipos de células vistas al microscopio para ejemplificar diferencias, ¿no? De esas 200 tipos estamos viendo ahí al menos unas 4. Ahora, cuando hablamos de la célula, muchas veces pensamos en algo muy, muy lejano porque es muy chiquito, ¿no? En ese sentido lejano porque no lo alcanzamos a percibir, necesitamos grandes lupas que llamamos microscopios o instrumentos que nos permitan acercar nuestra visión a esa escala tan diminuta. Pero pues de hecho no es necesario tener un microscopio para ver todas las células. Tal vez ya han escuchado que en los huevos de aves podemos encontrar, bueno, no solo de aves, pero ese es el ejemplo más cercano, en los huevos de gallina suele ser, encontramos y podemos ver células. Ahí un huevo fertilizado va a ser, bueno, un huevo va a ser una célula, ¿no? El pedacito blanco que se ve aquí en el centro, pues sería donde se encuentra realmente, propiamente, la célula, el núcleo y sus componentes. Y toda la yema del huevo es parte de ella, ciertamente, pero es básicamente un almacén de energía para el desarrollo de ese embrión. Entonces, en esos términos, el huevo de avestruz vendría siendo la célula más grande que tenemos en nuestro mundo, accesible a nosotros, ¿no? Pero bueno, ciertamente la mayoría de células con las que nos toparemos en la vida pues son microscópicas, es decir, que no las podemos ver. Y para quien le interese el tema de las células, hace poquito se publicó un modelo súper detallado de las células. Aquí estamos viendo un pedacito de una imagen de ellas. Es interactivo, es fabuloso, pueden pasearse en él. Y bueno, luego les puedo compartir el enlace a esta página, no lo puse, perdón, en la diapositiva, pero se los comparto en el chat o más adelante para quien le interese. Muy bonito. Pequeño paréntesis curioso. Ahora, ¿por qué estoy trayendo a colación a las células? Pues vamos a ver en este momento. A partir de esta pregunta, ¿cómo se define lo que son las células y qué es lo que van a hacer? Les estoy diciendo que tenemos al menos alrededor de 200 tipos distintos de células en el cuerpo, ¿no? Pero, pues, ¿cómo sabe una célula que tiene que volverse un tipo de célula? O, por ejemplo, una célula del hígado, ¿cómo sabe si tiene que producir productos del hígado? O una célula del aparato digestivo, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer y lo que se va a volver, etcétera, ¿no? O una célula de la sangre, ¿cómo sabe que se tiene que volver célula de la sangre? Bueno, todo eso viene codificado en parte en un tipo de lo que voy a llamar como memoria o información que los seres vivos guardamos en una molécula que conocemos como ADN, ¿sí? Entonces, esa molécula de ADN, ¿no? Junto con información de lo que pasa alrededor y las influencias del ambiente de esas células, van a determinar qué es lo que cómo se va a expresar una célula en el mundo. Ahora, para quien no le sea familiar eso de ADN, aunque hoy en día se está escuchando mucho eso de ADN y ARN, el ADN es una molécula y es una abreviación para ácido desoxirribonucleico.
pues bueno, no es para torturarlos tampoco, no hace falta que se acuerden del nombre, por eso lo abreviamos, porque está bastante largo, ¿no? Pero para propósitos de este momento, nada más quisiera dejar claro que es una molécula, ¿no? Que está conformada de cadenas de moléculas más pequeñas, ¿no? Y podemos pensarla, o me gustaría que la pensaran en este momento, como hilos muy, 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 muy finos que están enrollados de manera muy empaquetada dentro de cada célula que nos conforma, ¿sí? Aproximadamente en cada una de nuestras células, imagínense que cada una de esas 30 billones de células, bueno, salvo los glóbulos rojos, pero casi todas las células que tenemos todos los tipos de células que tenemos en nuestro cuerpo tienen alrededor de 2 metros de ADN en su núcleo, ¿sí? Pero está tan fina, son tan finas y está tan empaquetada que por eso es que caben adentro del núcleo de las células, ¿no? Y aquí estamos viendo en la figurita del lado derecho representaciones de ese ADN que tenemos en nuestras células que se empaqueta en forma de lo que conocemos como cromosomas. Cada una de estas, tenemos nosotros 23 cromosomas en nuestro ser, ¿sí? Y generalmente tenemos una copia de cada uno, pero bueno, casi todas las células tienen 2 copias de cada pedazo de información, mientras que las células sexuales solo tienen una copia. Por eso es que cuando un espermatozoide y un óvulo se juntan, ahí es donde se van a formar las 2 copias y es donde se va a mezclar la información de la madre y del padre del bebé para hacer una nueva versión de información genética a partir de las 2, de los padres y la madre, del padre y la madre. Ahora, bueno, esto viene a colación porque es importante, siento yo, entender un poquito de esto de la información para entender el tema de los transgénicos, ¿no? Aquí nada más estoy representando esta idea que les decía, de que cada una de nuestras 30 billones de células humanas, en este caso sí, que están representadas aquí, tienen adentro de su núcleo, ¿sí? Tienen cromosomas, y aquí están desmembrando esos cromosomas como si los fuéramos desenrollando hasta que tenemos de este lado abajo la doble hélice de ADN, aquí dice DNA porque está en inglés la diapositiva, ¿no? Pero son sus siglas en inglés, ¿sí? Y esa molécula larga de ADN está formada por estas otras pequeñas moléculas que en este caso son 4 tipos de moléculas: adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos desmembrándonos en pedazos más y más y más y más pequeños. Ahora, ¿por qué es relevante esto para mí? Bueno, estos hilos o este ADN guarda un tipo de información que está dando evidencia de la historia y de las experiencias de nuestros antepasados, ¿no? Y de cómo interactuaron con su ambiente. Es decir, del tipo de ambiente, el tipo de ambiente en el que vivieron los seres vivos que nos antecedieron, que fueron nuestros antepasados humanos, y más allá de los humanos, los antepasados no humanos también, ¿no? Tuvieron interacciones con un ambiente, vivieron en ciertos ambientes que determinaron quiénes, o sea, cómo iban a vivir, qué vicisitudes encontraron o qué facilidades para sobrevivir encontraron, y en la medida en la que fueron interactuando y modificándose mutuamente los antepasados al ambiente y el ambiente a los antepasados, pues parte de esa historia queda plasmada en cierta manera en el ADN, ¿sí? Y a manera de información o de lo que conocemos como información genética. Entonces, bueno, yo lo pienso, este es un lienzo de la Mixteca del siglo XVI, ¿no? Y que básicamente está representando genealogías, parece que es un contrato matrimonial, representa un contrato matrimonial de Ihuatlán con Coixtlahuaca, pero lo traigo a colación porque está representando como relaciones de ancestría y sucesos relacionados con esos ancestros, y en cierta manera podríamos pensar el ADN más o menos así también, ¿no? Que nos está brindando información que tiene que ver con el pasado y que en este caso nuestras células y nuestro organismo interpreta para vivir el presente, ¿no? Ahora, en ese tema del ADN es relevante hablar del tema de los genes, que es algo que también tal vez han escuchado bastante.
Y los genes se refieren a partes específicas del ADN que se usa por nuestras células para producir, para sintetizar, ¿no? Tanto ARN, que es otra molécula de información que necesitan nuestras células, y en su mayoría para producir proteínas que los organismos usamos para todas nuestras funciones, ¿sí? O sea, desde para hacer plumas, cuernos, pelo, hasta para hacer enzimas, para más adelante sintetizar hormonas, en fin, o sea, cualquier cosa que requiere nuestro cuerpo casi parte de la base de necesitar proteínas que después, más a su vez, van a ayudar a realizar todas nuestras funciones, ¿sí? La misma proteína spike de los virus, por ejemplo, que de tanto se habla últimamente con el SARS-CoV-2, también es una proteína, en fin. Entonces, esa información está, bueno, los genes representan información que codifica específicamente para ciertas proteínas. Hay partes del ADN que no tienen información específica que se encuentran entre los genes, entonces por eso no es lo mismo decir simplemente ADN que genes, ¿no? Ya con los genes, digamos, sería como si pensamos por un momento el ADN como conjuntos de letras, pues los genes serían como fragmentos a los que les hemos encontrado significado específico, que pueden estar rodeados por otros fragmentos de letras que no nos hacen sentido, ¿no? Y que puede que hayan quedado ahí como parte de esta historia evolutiva, que hayan ido quedando en esta historia de las que les hablé antes, ¿no? O puede que a lo mejor tampoco hemos podido interpretar algunas de ellas, aunque creemos que sí. Y nosotros los seres humanos tenemos alrededor de 23,000 genes, ¿no? En nuestro ADN, cada una de nuestras células. Ahora, esto de los genes y del ADN es importante porque al hablar de transgénicos estamos hablando de modificaciones genéticas, pero no quiero dejar de decir que la modificación genética en sí no es nada nuevo, ¿sí? De hecho, pues posiblemente podríamos argumentar que la evolución y lo que resulta, o sea, la gran diversidad de seres vivos que han existido y que existen actualmente en nuestro planeta, son producto de variaciones genéticas, modificaciones genéticas, ¿no? Si reconocemos esta versión de la historia en la que todos provenimos de un ancestro común, que es el caso mío, ¿no? Que hace como hace alrededor de 3.500 millones de años se originó la vida y se originó una vez en nuestro planeta con un ancestro común unicelular del cual nos derivamos todos los demás seres vivos que existimos ahora, pues la razón por la que ahora vemos que todos los seres vivos tenemos diferencias en nuestra información genética, o sea, la información genética de un ser humano es distinta que la de una cucaracha, que es distinta que la de un brócoli, que es distinta de la de una pulga o la de un hongo, es porque ha habido modificaciones genéticas a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? De hecho, esto queda evidenciado en nuestra misma información genética. Aquí estamos viendo una gráfica que está representando en el círculo exterior toda la información genética de un ser humano, ¿sí? De la cual 37% de esa información genética, de esos genes, ahora sí, de esos genes que tenemos, encontramos versiones parecidas o muy similares en bacterias, ¿no? Que nos sugiere que surgieron en el tiempo de nuestro ancestro bacteriano, ¿no? Nuestro ancestro común con todas las bacterias, ¿no? 28% es compartido con todos los seres unicelulares que tienen núcleo o los eucariontes y así. Es decir, tenemos evidencia en esa misma memoria, información genética de cómo compartimos ancestrías con los otros seres vivos de nuestro planeta, ¿no? Y en algunos casos, bueno, ahorita voy a hablar de esto. Ahora, también el ser humano, para el ser humano no ha sido novedad, no es novedad hacer modificación genética más allá de los procesos naturales que han resultado de la evolución. Los seres humanos hacemos selección y modificación genética desde hace miles de años, ¿no? Y pues el resultado de esos procesos, por ejemplo, son las amplias variedades de cultivos que tenemos, como es el caso de los maravillosos maíces, variedades de maíz que tenemos en México. Aquí nada más representamos algunos, ¿no? Y estos han sido producto de la relación cercana de los agricultores y las agricultoras con el maíz, ¿no?
cómo han ido seleccionando esos ancestros que sembraban, ¿no? Seleccionando semillas, eligiendo algunas que tenían características que les gustaban más y sembrándolas generación tras generación, lo cual ha ido dando lugar a variedades muy distintas como todas las que podemos ver aquí, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, para nada. Y a esto nos solemos referir como la selección artificial o modificación genética por selección, ¿no? En la cual se favorecen o se suprimen ciertas características a través de cruzas, a través de escoger a quién dejamos que se reproduzca con quién. Entonces, este sistema de modificación genética se da a través de cruzamientos, ¿no? Y a través, o sea, que da lugar a transmisión por herencia, es decir, yo escojo semillas que me interesan y las voy a reproducir y a través de su progenie se van a expresar las cosas que yo voy seleccionando, o esa es la idea que yo quiero favorecer. Y eso es lo que se hace y así es como se han originado los maíces criollos y los maíces híbridos también, ¿sí? O sea, eso sí, se sigue manteniendo la misma lógica de hacer modificaciones a través de cruzamientos, ¿no? Y bueno, así han surgido todas las variedades habidas y por haber, o bueno, la mayoría de variedades que tenemos de cultivos en el mundo, ¿no? Y no solo estamos hablando de plantas, también así es como se han dado lugar las variedades por ejemplo, las razas de perros, ¿no? O sea, lo hemos hecho mucho con animales, todas las razas de ganado, todas esas exuberantes variedades de gallinas que podemos encontrar en internet, en fin, ¿no? A partir de regresando, a partir de un mismo ancestro común, que en el caso de los perros es el lobo, y de ir seleccionando características y dejando que se crucen individuos con ciertas características, hemos podido generar cosas tan distintas de un lobo como, pues, por ejemplo, una especie de poodle, o los pugs, o bueno, piensen en cualquier especie de perro que quieran pensar, ¿no? Ahora, una cosa importante es notar que en ese proceso de selección, haciendo cruzas, se sabe y se conoce desde hace mucho tiempo que cuando uno selecciona unas cosas, a veces pueden cambiar otras, ¿sí? No porque solo seleccionamos a un perro que tiene las orejas más picudas, lo único que va a cambiar son las orejas picudas, y eso es porque muchas veces la información genética no es que funcione nada más como el gen de los... Hay algunas características que sí están asociadas a genes muy específicos, pero hay otras que dependen de muchos genes o de la interacción de diversos genes o de la combinación de ciertos genes con ciertas condiciones ambientales, ¿no? Entonces, eso hace que no sea necesariamente tan directo nada más decir, bueno, voy a truquear un gen o voy a seleccionar un gen y y solo eso va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un caso donde un investigador, bueno, estas zorritas se usaban mucho y se reproducían mucho en su momento, todavía probablemente se hace, creo, en Escandinavia me parece, en algún país escandinavo, no recuerdo bien, pero el chiste es que lo que hicieron fue hacer cruzas para hacer que se volvieran más domésticas estas zorras, ¿no? Entonces lo que hacían es que cada generación iban escogiendo a los individuos, a los cachorros, que eran menos asustadizos, que eran menos agresivos cuando se acercaba un humano. Y poco a poco fueron generando zorras que se volvieron muy, muy amistosas. Aquí arriba se está representando esto, que para la sexta generación, o sea, después de 6 procesos de reproducción, ya podían obtener de una zorra arisca silvestre, digamos, una zorra, cachorros que ya eran totalmente dóciles. Y al mismo tiempo, eso fue la característica que se estaba buscando seleccionar. Al seleccionar esa característica conductual, vino acompañada con cambios anatómicos. Por ejemplo, las orejas de esas zorras, ya muy dóciles, tendían a ya no mantenerse paradas, sino que tendían a caerse, ¿no? La cola tendía a ya no estar hacia abajo, sino a enrollarse para arriba, ¿no? Y además la cola se acortó, tendieron a perder vértebras. Entonces, para la 15ª generación ya tenían menos vértebras y colas más levantadas, bueno, más cortas, ¿no? Y bueno, eso
lo menciono porque, bueno, eso lo podemos ver desde los cruzamientos y para mí es importante entender que cuando modificamos parte de la información genética de un organismo, no es tan trivial pensar que no se va a modificar ninguna otra cosa, ¿no? Ahora, vamos al asunto que nos atañe, específico, los transgénicos, ¿no? ¿Qué es un transgénico o cómo lo vamos a definir? Bueno, para propósitos de la plática, vamos a decir que un transgénico es un organismo que adquirió información genética de otro, que generalmente es muy distinto a través de técnicas de ingeniería genética, que bueno, solemos hacer en laboratorio y le estoy poniendo aquí de sopetón, es decir, de manera muy rápida o muy instantánea, ¿no? Se inserta información genética, se meten genes, un gen o genes de un organismo, de una especie a otro, generalmente de tipos muy distintos. Por ejemplo, antes de entrar al ejemplo, ahora, entonces los transgénicos van a ser un tipo de organismos genéticamente modificados, que son lo mismo que OGMs, porque simplemente son las siglas, organismos genéticamente modificados, ¿no? Ahora, de hecho, mucha gente prefiere hablar de organismos genéticamente modificados que propiamente de transgénicos, y pues en la literatura en inglés, por ejemplo, van a encontrar más comúnmente cultivos OGM, bueno, GMO, que sería el equivalente en inglés, que cultivos transgénicos. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces las modificaciones que se hacen en esos cultivos, que nosotros solemos conocer siempre como cultivos transgénicos, tal vez no les metieron genes necesariamente de otros bichos, a lo mejor nada más les metieron o les quitaron información o les metieron cosas que suprimen cierta información de la suya misma o de variedades de la misma planta, pero que tenían ciertas propiedades. Entonces, bueno, pero hoy vamos a manejarlo de manera un poco laxa, el término transgénico, como lo solemos manejar aquí, al menos en mi entorno en Oaxaca, que son organismos modificados genéticamente a los que se les inserta información genética de otro, ¿no? Y que generalmente se les inserta de modo que va a ser heredable, y esto va a ser muy importante, ¿no? Porque así como si a mí me cortan el brazo, no quiere decir que si yo tengo hijos van a nacer sin brazo. Si a mí me meten información genética en células, en mis células del cuerpo, que se están reproduciendo, sí, en mi propio cuerpo, pero no y no en mis células germinales, es decir, en mis óvulos, ¿no? Entonces, esas características, aunque estén en mi ADN, no van a ser heredables. Se van a terminar cuando yo me muera y así como pues mi falta de brazo, ¿no? Ahora, un ejemplo de un organismo genéticamente modificado viene a partir de genes que se tomaron de estas medusas que producen una molécula bioluminiscente de color verde, como se ve aquí abajo, ¿sí? Que son muy bonitas, y le metieron el gen para codificar, es una proteína justamente la que le da esa bioluminiscencia verde, ¿no? Y se la metieron a una rana, en este caso, pero se la metieron de modo que solo se expresara en sus células musculares. Entonces esta rana, sus células musculares bioluminescen verde porque tienen el gen de esta medusa. Ahora esto es más o menos trivial porque solo lo hicieron para demostrar, que esa molécula, esa proteína, se puede usar como un marcador para identificar cuando ciertos cambios, otros cambios que nos interesen, bueno, que les puede interesar a alguien hacer en la información genética de un organismo, para ver si sí se fijaron o no. Es decir, por ejemplo, si yo le quisiera meter a esta rana información genética para hacerlo, no sé, resistente a un virus, ¿no? O a un hongo, o a una enfermedad X, la que quieran, ¿no? Una manera de saber si ese cambio que hice sí funcionó o sí pegó sería ponerle esta como etiqueta bioluminiscente al transgénico que voy a generar, a esa rana transgénica, y si resulta que pegada, digamos, al gen de la resistencia a enfermedades, ¿no? Y si resulta que se pone verde, pues es un indicador de que sí pegó ese gen, ¿no? Y bueno, o sea, los transgénicos están acompañándonos desde hace muchos años, ¿no? Y en 1982, me parece, hasta donde tengo información yo, se liberó comercialmente el primer transgénico, ¿no? Que fue una insulina transgénica que se generó a través de bacterias, ¿no? Pero es para uso humano.
Y bueno, esto lo vemos como una ventaja, fue importante porque antes de eso, la insulina que se utilizaba para atender a los diabéticos, ¿no? Se producía en animales, en otros animales, generalmente animales de ganado, bueno, o sea, especies de diferentes especies de, mm, de ganado, o a veces en cerdos, a veces en reses, me parece, bueno, distintos animales. Y además de que eso implicaba que se le estuviera extrayendo la insulina a estos animales, ¿no? Eh, Probablemente muchas veces no de la manera más amistosa y cuidadosa, también implicaba que traía varias complicaciones, por ejemplo, la generación de alergias, ¿no? Era muy común que la gente que recibía insulina, bueno, mucha gente tuviera alergias, ¿no? Entonces, bueno, eso mejoró muchísimo de lo que está documentado a partir de que se pudo usar este tipo de insulina, ¿no? Sintética. Eh, pero bueno, o sea, ejemplos de transgénicos en nuestra vida, pues de nuevo, desde los 80 estamos hablando. Otro que fue muy icónico y fue el primer alimento transgénico que se liberó y se autorizó para comercialización, fueron los tomates Flavor Saver en 1992, que eran supuestamente, la idea es que fueran más resistentes a la vida de anaquel, que fueran más resistentes a la manipulación y que duraran más sin ponerse aguados, ¿no? No resultaron tan bien, no fueron un éxito comercial, pero bueno, esa era la idea. Después en el 96, uno que ha pegado muchísimo, que es el maíz BT, y es BT porque tiene una toxina que genera una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, y eso le da resistencia a varias plagas, ¿no? Y ese sí seguimos teniéndolo en nuestro ámbito hasta la fecha. Y bueno, hay muchísimos ejemplos, y no, para nada más para que vieran que no son solo plantas, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un experimento donde justamente estaban queriendo crear pollos resistentes a la gripe aviar, entonces les hicieron una modificación que los hiciera resistentes al virus de la gripe aviar, y justamente les pusieron también el gen de las medusas estas para que se viera si es que tenían la resistencia. Entonces este pollito de la izquierda se puede ver que sí tiene la resistencia, mientras que el de la derecha no tiene la resistencia. Y bueno, aquí por supuesto las piñas rosadas que desarrolló Del Monte y que ya están en comercialización, y que su principal propósito, hasta donde yo pude encontrar, es que sean más pues coquetonas, atractivas, y que sean un poco más dulces, ¿no? De ahí el cambio que hicieron. Ahora, además de la transgénesis como tal, hay muchos tipos de ingeniería genética, y este es un pequeño paréntesis que quiero hacer solo para que también bueno, pues a veces me parece que todo lo que tiene que ver con uso de ADN o ARN y modificación del mismo, pues se pone en el mismo saco, ¿no? Y pues rápido pensamos en transgénicos, ¿no? Digo, son temas que están en cierto modo relacionados, sí, pues sí, porque son usando ingeniería genética y manipulando información genética, ciertamente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hubo un caso muy sonado en 2018, donde un investigador usó una nueva técnica de edición de ADN, ¿no? Para, digamos que ahora sí que editar, como cortarle al ADN de unas gemelitas en su fase de desarrollo embrionario, ¿no? Hacer una modificación, un corte en su ADN que las hicieran resistentes al VIH, porque venían de padres que tenían VIH, o de al menos una, no sé si la madre o el padre, pero si no me recuerdo los dos, tenían VIH, ¿no? Entonces, lo que hizo él fue hacer una modificación que las iba a hacer inmunes al VIH, ¿no? Digo, esto fue súper controversial porque no se había probado el uso de tecnología de este tipo en humanos, y de hecho le sentenciaron a 3 años en la cárcel, me parece, junto con 2 de sus colaboradores, y pues está como parado, y la verdad es que no encontré información sobre las gemelas actualmente. Pero bueno, ese es un tipo de modificación genética que implica digamos, modificación de la información que ya tenemos en el caso de las gemelitas, o sea, de su información genética, no les metieron el gen de nadie más, ¿no? Entonces, bueno, no sería transgénesis en ese sentido. Y luego, pues, tomo la oportunidad para mencionar también a las vacunas de COVID-19, porque he escuchado mucha preocupación en torno a ellas sobre si nos van a volver transgénicos, por ejemplo. Y bueno, ciertamente se está usando tecnología que usa material genético en las vacunas,
pero no nos están haciendo transgénicos, ¿no? Lo que está sucediendo aquí es que se está replicando lo que hacen los virus de por sí. Los virus están compuestos de información genética, a veces ADN, a veces ARN, ¿no? Que nos inyectan en nuestras células, esa información se conecta a nuestro información genética, a nuestro ADN o a nuestra maquinaria de síntesis de proteínas, ¿no? Y va a generar ya sea más virus o en el caso de las vacunas, solo ciertas partes del virus, ciertas proteínas, que la más zona es la proteína Spike, ¿no? Para que nuestro sistema inmune pueda reconocerlo, generar una reacción y atacar las células infectadas para que no se dispersen y atacar al virus en caso de que entre más adelante, ¿no? Entonces, además, no son cambios permanentes, ¿no? En el caso del RNA se va a desaparecer en, creo que es una semana, por ahí vi un estudio donde decían, ¿no? Y no van a ser cambios heredables, porque no estamos modificando nuestras células somáticas, ¿no? De ninguna manera. Bueno, con esa acotación. Ahora, creo yo que la preocupación para muchos es, y la razón por la que me enfoco en alimentos genéticamente modificados, es porque a lo largo del desarrollo de estos productos y su liberación al mercado y el saber que están en muchos de nuestros alimentos, esto ha despertado la preocupación de muchos, ¿no? Incluida yo, y el cuestionamiento de qué tanto realmente los beneficios se superponen a los riesgos y los problemas que están causando, ¿no? Actualmente, bueno, esta es una cifra de 2012, ¿no? Que ya es un poco vieja, pero la tendencia se mantiene, ¿no? Que el 80% del maíz de Estados Unidos, de la cual buena parte se exportaba a México, ¿no? Era transgénico y el 90% de la producción de soya mundial es de transgénica, ¿no? Y aquí están algunos de los principales cultivos transgénicos que se cultivan en el mundo, que se mantienen más o menos a la fecha la tendencia, ¿no? Esta es una cifra de 2016 y aquí están mencionadas las especies principales. Y aquí están los 5 principales en un dato actualizado de 2018, ¿no? La soya, y disculpen que está en inglés, pero no encontré esta información ya en español, el más reciente no la topé yo en español, pero bueno, es la soya, el maíz, el algodón, la canola y la alfalfa, ¿no? Y aquí estas barritas de abajo solo representan qué proporción del cultivo que se hace en todo el mundo corresponde a cultivo transgénico. En este caso, para la soya estamos hablando de 78% ya de la soya que se cultiva, que es un poco menor al 90% que se mencionaba en 2012, ¿no? El 30% del maíz del mundo sería transgénico, el 76% del algodón, ¿no? 29% de la canola. Y la alfalfa es mucho menos porque recién tiene menos tiempo de haberse lanzado para uso comercial, se lanzó en 2006, ¿no? Pero bueno, estos son como unos de los principales cultivos de muchos otros, como ya vieron, y que se pueden encontrar listas extensivas en Estados Unidos, ¿no? Y aquí, bueno, si quieren buscar información, esta infografía está hecha por esta organización ISAA.org, que ellos son muy a favor de los transgénicos y pues están publicando mucha información sobre lo mucho que se está expandiendo y lo rápido que va, ¿no? Y aquí hay un mapita sobre simplemente países en el mundo donde se están produciendo transgénicos o algunos de estos principales productos, ¿no? Estados Unidos es el mayor productor de transgénicos del mundo, 36%, casi 38% de los transgénicos del mundo se producen en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, así pueden encontrar información de todo el mundo. Pues aquí tenemos a México representado, ¿no? Con algodón. Están hablando de los principales, pero también tenemos una producción importante de soya en México, ¿no? O teníamos hasta una moratoria en contra de, pero todavía se produce, digamos, no muy legalmente. Ahora, la promesa de los alimentos transgénicos y a donde se resalta el beneficio generalmente es que, bueno, aumentan la productividad de los cultivos y entonces en esa medida estarían ayudando a resolver los problemas del hambre del mundo, ¿no? Eso es como muy reducidamente, pues un poco el show que ofrecen los transgénicos, o bueno, la
la idea que están queriendo vender, ¿no? Que se está queriendo vender. Pero pues la gente que está preocupada al respecto ha alzado diferentes tipos de preguntas, ¿no? En torno a estas tecnologías y el hecho de que nos las estemos comiendo, ¿no? Una de las que es más común es si afectan la salud. Y este es un tema muy controvertido porque en la mayoría de los casos van a encontrar que se va a decir que no hay información científica o que la mayoría de información científica indica que no generan daños a la salud. Ahora, hay algunos estudios, o bueno, o sea, hay varios estudios, no son tampoco tan pocos, pero generalmente se opacan mucho o se minimizan mucho en comparación con los que supuestamente dicen que no hay daños, ¿no? Como del grupo de Seralini, ¿no? Que pueden encontrar información aquí en su sitio y ya los datos particulares del estudio. Pero fue muy sonado este estudio porque de hace algunos años, porque lo que hizo fue alimentar a una serie de ratas de laboratorio con me parece que fueron, sí, maíz transgénico, ¿no? Y bueno, después de un tiempo de alimentarlos, vieron que el 30% de los machos, perdón, o sea, comparó la mortalidad o la supervivencia de ratas a las que les dio de comer el maíz transgénico y ratas a las que no les dio de comer el maíz transgénico, ¿no? Y entonces vio que en el caso de los que sí comían maíz transgénico, hasta el 50% de los machos y 70% de las hembras murieron prematuramente, ¿no? Mientras contra 30% de machos y 20% de hembras en el control. Es decir, ese sería como nuestra comparación de una tasa normal para ese experimento, porque a esas ratas no les daban maíz transgénico, ¿no? Entonces él resaltó mucho pues, que era alto y lo estaba asociando a el consumo del maíz transgénico. Ahora, se ha criticado mucho este estudio, de hecho hicieron que se retractara, me parece, de la revista donde se publicó originalmente. Se le hicieron críticas de que no usó un número suficiente de ratas, de que las ratas que usaba ya eran muy propensas al del desarrollo de tumores. Bueno, le hicieron una serie de críticas que, bueno, ponen, digamos, en jaque lo que encontró, pero su grupo ha seguido haciendo investigación y argumentan ellos que siguen encontrando información, pues, que no se debería de pasar por alto, ¿no? Pero ciertamente, de nuevo, sigue siendo controvertido. Ahora, obviamente, sabemos que hay intereses muy, muy importantes detrás del impulso de los transgénicos y eso hace también saber que pues, no va a ser bienvenida información que dé evidencia en contra de ellos. Pero bueno, por lo pronto, pues digamos, se queda con puntos suspensivos el estudio de Seralini en ese sentido, pero ahí está. Pero, digamos, aunque eso pueda no ser muy claro si quieren, o sea, no es tan contundente tal vez para muchos que realmente refleje que hay riesgos a la salud por consumir los transgénicos, lo que para mí sí ha sido más contundente es el asunto de que muchos de o los principales cultivos transgénicos que están disponibles en el mercado y en nuestros alimentos vienen acompañados de un tipo de manejo agrícola, ¿no? Que requiere el uso de muchas cantidades de agroquímicos, ¿no? En algunos casos o en muchos casos de herbicidas. Y muchos de estos transgénicos, ahorita vamos a ver, son resistentes a herbicidas. Esa es una de las propiedades que se les da para que se puedan rociar y así, bueno, se puedan manejar, digamos, más fácilmente en las escalas que usa principalmente la gran agroindustria, ¿no? Y pues uno de esos agroquímicos es el glifosato, que bueno, aquí podemos ver que ya desde 2015 salió la nota, ¿no? Salió el estudio donde la OMS, pues sí ratificó que la asociación del glifosato con cáncer, ¿no? Y bueno, muchos tal vez no se han topado con glifosato como tal, pero pues en México lo encontramos mucho como faena, ¿no? Y es el componente que tiene el Roundup Ready, que es justamente la versión de Monsanto que acompaña a su maíz, ¿no? Roundup, que es un maíz resistente a ese herbicida, ¿no?
Aquí hay un estudio, ¿no? De Perry et al. De 2016, donde ellos lo que hicieron fue investigar qué tanto realmente los cultivos transgénicos estaban incitando a mayor uso de herbicidas, ¿no? De pesticidas, bueno, de herbicidas en general y qué tanto no. Entonces aquí lo que vemos en la parte de arriba es que está usando, esto se refiere a soya transgénica, soya GT, que es tolerante al glifosato, por sus siglas en inglés. Entonces, en la parte roja estamos viendo cantidades relativas de glifosato usado en diferentes años para kilogramos por hectárea para cultivos de soya transgénica, soya GT, contra cantidades de glifosato para cultivos que no eran transgénicas, ¿no? GT. Entonces, aquí podemos ver que en el caso de la soya, ellos encontraron bastante claramente que la transgénica estaba implicando mayor uso de herbicidas, ¿no? En el caso del maíz, que es la gráfica de abajo, no encontró un patrón tan contundente, ¿no? Es decir, sí, aquí se ve una disminución para el caso del maíz que no era GT, ¿no? Entonces también se respeta el patrón, pero bueno, no es tan drástico como en el caso de la soya, ¿no? Y bueno, eso me lleva a mí a pensar también, ok, si la promesa de los transgénicos es alimentar al mundo, ¿no? Hacerlos, pues sí, o sea, aumentar productividades, etcétera. ¿Por qué tanta tolerancia a los herbicidas? Es decir, por ejemplo, aquí podemos ver en esta tablita, otra vez está en inglés porque pues no la encontré reciente en español, pero bueno, estamos viendo diferentes cultivos transgénicos: manzanas, papas, maíz, canola, alfalfa, soya, papayas, algodón, remolacha, betabel, otro tipo de maíz dulce y un tipo de calabazas, ¿sí? Y aquí nos están señalando cuáles son las características genéticas que tienen. Estos son transgénicos que se cultivan mucho en Estados Unidos en particular. Pero en el cuadrito rojo yo puse todos los que les han puesto tolerancia a herbicidas, ¿no? Entonces, bueno, están claramente desarrolladas esas variedades para un modelo agrícola, generalmente extensivo y con amplio uso de agroquímicos, y que generalmente ese manejo va acompañado de pues otro tipo de problemas ecológicos que para mí son de mis mayores preocupaciones en cuanto al tema de los transgénicos, ¿no? Pero además están rociando a estos cultivos con todos estos químicos y luego nos los están dando de comer, ¿no? Pues bueno, algunos otros problemas que al menos a mí me parecen importantes resaltar en torno al tema de los alimentos, los cultivos transgénicos, ¿no? Ese abuso de herbicidas no solo me preocupa por los efectos que pueden tener o que han tenido, que están teniendo en la salud de las personas que trabajan esos cultivos, de los agricultores, los campesinos y de los consumidores, ¿no? Sino que también dañan el suelo, ¿no? Y dañan el suelo y eso acarrea problemas de fertilidad, problemas de erosión, que después genera mayor dependencia a los agroquímicos y necesidad de más uso de los mismos, ¿no? Y me parece que eso es un modelo insostenible, ¿no? No solo en términos de transgénicos, sino también de ese modelo agroindustrial agrícola, pero los transgénicos no me parece que estén ayudando a solucionarlos, están insertando en ese modelo y lo están, digamos, acrecentando, si quieres. Luego también pues, se ha asociado a los cultivos transgénicos a pérdida de polinizadores y biodiversidad en general, porque muchas veces están desarrollando, algunas de estas variedades también son resistentes a ciertos insecticidas que se usan para atender a las plagas, y entonces eso genera el uso de insecticidas que muchas veces no son específicos, ¿no? Y entonces pues se llevan a muchos insectos o organismos, además del que pueda ser de interés para el cultivo, ¿no? Y eso se ha asociado con pérdidas de polinizadores. Y bueno, y no solo de eso, también por los herbicidas, pues pérdidas de esas hierbas, ¿no? Que para algunos son malezas, mal llamadas malezas, diría yo, pero que, por ejemplo, en la historia de México han sido súper importantes para la nutrición, ¿no? Ha sido el centrum de las familias campesinas en México, en muchos sentidos probablemente, ha sido en gran parte los quelites, ¿no? Y muchas de las plantas o hierbas que
que nacen en la milpa, ¿no? Y que ante el uso de herbicidas o el manejo del cultivo de maíz con herbicidas se transforma eso de una milpa a un cultivo de maíz donde se pierde mucha de esa diversidad, ¿no? Y todo lo que viene con ella. También se ha asociado ese modelo de uso de herbicidas e insecticidas en transgénicos al desarrollo tanto de plagas como de hierbas resistentes, ¿no? A los mismos. Que eso de nuevo va pidiendo un uso de o más agroquímicos o nuevos agroquímicos, ¿no? Para atenderlos y mayor dificultad para manejarlos con técnicas tradicionales, o sea, plagas más agresivas, ¿no? Más difíciles de controlar en general. Y también se va desarrollando, bueno, vienen junto con una dependencia a la necesidad de comprar semillas transgénicas y también los agroinsumos. Es decir, tú compras un paquete de maíz GT, o sea, tolerante al glifosato, y entonces eso implica que también vas a tener que comprar el glifosato, ¿no? Y bueno, eso pues también es un problema muy importante, que además, no he mencionado el asunto del agua, también conlleva pues la contaminación de los cuerpos acuíferos, ¿no? No solo del suelo y su pérdida, no solo de la biodiversidad, sino de nuestros cuerpos de agua, que al final rebota en todas las dimensiones, ¿no? Y pues finalmente parecería que en general el impulso de los transgénicos están respondiendo o están beneficiando principalmente grandes intereses comerciales, ¿no? Y no necesariamente ese bienestar humano y esa solución al hambre que pues se ha prometido en muchos momentos, ¿no? Sabemos que el mercado de los transgénicos, así como el mercado de semillas en general de nuestro planeta, está controlado por pues pocas grandes compañías en general. Aquí estoy señalando algunas de las principales, ¿no? Ya Monsanto pues ya no sería como tal porque Bayer la compró, entonces allá iría Bayer realmente nada más. Pero pues no es nuevo, o sea, digamos, para mí el problema es que siguen una misma lógica agroindustrial desde antes, o sea, no solo por la tecnología transgénica, ya venía generando muchos problemas ambientales y sociales por la lógica con la que operan, ¿no? Y bueno, pues para cerrar nada más un poquito del panorama que estaríamos viendo en México en el tema, ¿no? Algunos datos específicos a México, déjenme ver si jala. Ajá, ok, bueno. Hasta hace al menos unos años importábamos alrededor de la mitad de nuestro maíz, del maíz que consumimos en el país, de Estados Unidos, ¿no? Y ya vieron que alrededor del 80% del maíz, si no recuerdo, de Estados Unidos que se produce es transgénico. Entonces, buena parte de este maíz que estamos importando es maíz transgénico. Además, tenemos una alta probabilidad de estar consumiendo transgénicos y pues con ello favoreciendo su producción, digamos, ¿no? En productos procesados y muchos alimentos como alimentos que contienen maíz procesado, jitomate, soya, algodón y canola, que generalmente la encontramos en aceite más frecuentemente, ¿no? Y bueno, en un estudio que salió, creo que fue en 2016 que salió este estudio, se examinaron 300, se fue un el grupo de investigación, me parece que fue a diferentes supermercados y agarraron 300 muestras de alimentos distintos basados en maíz, que incluyeron harinas, tortillas, tostadas, cereales, botanas, así de todo tipo, del supermercado de nuevo, y en 80% de ellos se encontraron trazas de transgénicos, evidencia de transgénicos, ¿no? Es decir, se está colando por todas partes, ¿no? Que bueno, para muchos o sea, que mucha gente que está a favor del uso de los transgénicos, lo que dicen es que ya llevamos décadas comiendo por todas partes alimentos transgénicos y pues si fueran malos para la salud ya nos hubiéramos dado cuenta. Pero ahí yo solo mantengo en mi panorama la precaución de que muchas veces muchos de los problemas que se desarrollan en salud no es algo de que te comes una cosa y te quedas muerto al día siguiente, sino que estamos hablando de factores que se pueden estar combinando y sumando y etcétera. Pero bueno, más allá de eso, les dejo el dato así como tal, ¿no? Y en el caso de harinas de maíz industrial, tipo maseca, cuando analizaron tortillas de esa índole, ¿no? El 90% de esas tortillas tuvieron transgenes
y el 30% de las tortillas analizadas tenían trazas de glifosato. Ahora, ciertamente eso no quiere decir que necesariamente sean cantidades de glifosato suficientes para ser dañinas, pero pues sí pensemos que en México comemos tortillas todos los días y varias veces al día, frecuentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es que creo que para muchos de nosotros es de preocupar. Y bueno, algunos dirían, bueno, pero yo casi ya no como tortillas, pero bueno, en sus cornflakes, o sea, también en los alimentos procesados, como ya se vio en esos datos que les puse anteriormente, estamos encontrando esos alimentos, casi todas las etiquetas que van a encontrar en alimentos empaquetados van a tener jarabe de maíz, y ese jarabe de maíz viene de maíz transgénico casi en todos los casos probablemente, ¿no? Y bueno, pues por lo pronto en México la siembra comercial de maíz transgénico está prohibida, pero bueno, no de otros productos como el algodón, que sí estaba plasmado en el mapita que les mostré anteriormente, ¿no? Y bueno, aquí en este periodo entre 2005 y 2017, solo estos sitios, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco, estaban libres de cultivos transgénicos, ¿no? Todos los demás estados tenían algo de cultivos transgénicos sembrados legalmente, ¿no? Y a nivel mundial estaba considerado como en el lugar 17 como productor de transgénicos, ¿no? Con 100,000 hectáreas. Aquí tenemos un mapa este es de 2017, de estados donde se tenía siembra comercial de cultivos transgénicos, que bueno, vemos que es principalmente en el norte del país, ¿no? Y en la península de Yucatán, y en el sureste, en Chiapas y península de Yucatán, ¿no? Pero pues es algo que se está empujando mucho, entonces hay un estira y afloja. Ahorita, actualmente, el gobierno pues tiene una postura que parecería encaminada a no favorecer al menos al maíz transgénico. De hecho, pues habrán visto tal vez notas recientes donde el gobierno plantea que quiere terminar con las importaciones de maíz transgénico para 2024. Entonces, bueno, pues tenemos eso tal vez a favor, digamos, en ese sentido. Pero no se habla mucho de los otros cultivos. En la península de Yucatán ya fue un problema la soya transgénica, especialmente para los productores de miel orgánica, que pues se les estaba contaminando la miel porque las abejas pecoreaban en cultivos de soya transgénica, y eso es muy difícil de controlar, ¿no? Y bueno, ante todo eso, pues son muchos peros, ¿no? Muchas preocupaciones, y como les decía, para mí, al menos a nivel personal, pues sí, abiertamente la mayor preocupación tiene que ver con los costos ecológicos y con el tipo de modelo agrícola que se promueve y que viene acompañado de la tecnología transgénica, ¿no? Que a mi parecer no favorece ni la vida ni la salud de manera general y global, más allá de que el transgénico per sí, que me lo coma, me haga daño o no, ¿no? Y por eso es que me parece preocupante. Y pues yo sí considero que tenemos alternativas viables y reales, ¿no? Y que ya son vigentes actualmente, ¿no? Se han salido varios reportes, estudios mostrando que más de la mitad de los alimentos del mundo, más del 50% de la comida que llega a las mesas de las personas es generada por pequeños productores, ¿no? Que es otro asunto que se le, digamos, reclama a veces a los pues grandes productores de transgénicos, que mucho de los alimentos, bueno, de los cultivos transgénicos que se están sembrando, están siendo sembrados para alimentar animales o para biocombustibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el argumento de que están hechos o dirigidos para aliviar el hambre del mundo, ¿no? Y también sabemos que buena parte de lo que comemos viene de pequeños productores que no están necesariamente en esa lógica agroindustrial, porque no quieren o porque muchas veces son excluidos de ella porque, por ejemplo, los insumos son tan caros que, pues bueno, ni tienen acceso a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues para quienes estemos preocupados por este asunto, pues las alternativas serían buscar, en mi opinión, otras fuentes de alimentos, ¿no? Que buscar fuentes de alimentos conocidas y con manejo conocido,
comer más alimentos frescos versus procesados, ¿no? Ya sea porque no quieren por salud o porque uno no quiere apoyar la lógica de transgénicos, cualquiera de las dos o ambas, ¿no? De nuevo, también, si está viniendo tanto de nuestra alimentación de los productores, de los pequeños productores y productores locales, pues entonces, que muchas veces están viendo amenazadas sus formas de vida y su mismo quehacer como campesinos, como agricultores, por los modelos agroindustriales, pues entonces apoyar a los productores locales se vuelve un posible frente también de avance, digamos, diría yo. Eh, También el consumo de variedades distintas de los mismos alimentos, ¿no? Hemos perdido como humanidad una gran cantidad de variedades de alimentos en el último siglos, porque también, más allá de los transgénicos, también la lógica de mercado va homogeneizando nuestras dietas y como minimizándolas, ¿no? Y ya cuando nos topamos de frente con variedades, por ejemplo, de tomate que no sean el rojo saladet o el redondo de ensalada, pues nos parece raro, ¿no? Cuando tenemos una diversidad de jitomates en México, bueno, y en el mundo, fabulosa, ¿no? Entonces, bueno, también voltear a ver variedades distintas y animarnos a probarlas a veces es otra manera, en mi opinión, de atender este problema o esta preocupación. Y simplemente revisar qué es lo que comemos, ¿no? Volvernos más conscientes de nuestra alimentación, de dónde viene, de quién viene, cómo viene, ¿no? Y pues en general, buscar formas de agricultura o promover formas de agricultura pues que no requiera agroquímicos o requiera, o sea, que vaya encaminada a reducir el uso de agroquímicos y de transgénicos, ¿no? Eh, y para mí, pues afortunadamente en Oaxaca, al menos los que estamos en Oaxaca, tenemos mucha suerte en ese sentido, porque hay muchas oportunidades de acceso y creo que cada vez más productores están buscando, volteando hacia esas alternativas y buscando opciones para comercializarlas, que muchas veces es el problema en este asunto, ¿no? Y bueno, también, nada más para cerrar, pues muchas veces discutiendo este tema, pues surge la pregunta, ¿no? La inquietud de si realmente este tipo de sistemas agroecológicos, de agricultura libre de agroquímicos, eh, podría realmente rendir equiparablemente con los modelos masivos y grandes, ¿no? Y bueno, ha habido distintos estudios que dan evidencia para indicar que sí, ¿no? O sea, desde estudios que sí comparan tal cual en una misma parcelota, bueno, una parcela con modelo agroindustrial al lado de una parcela agroecológica y que encuentran que sí, pueden dar rendimientos equivalentes, ¿no? Claro, después de un periodo de transición, es decir, si una persona siembra lo que vamos a llamar convencional, entre comillas, o sea, con uso de paquetes tecnológicos, con agroquímicos y fertilizantes, bueno, y demás, ¿no? No va a ser de un día para otro que un suelo que ha estado sometido a ese tipo de manejo va a poder rendir sin esas cosas. Los productores a veces dicen, no, pues es que el suelo se vuelve adicto a los químicos, ¿no? Y entonces pues, le cuesta dejarlos ir y que es la razón por la que muchos a veces no encuentran la manera de dejarlos ni siquiera, porque no se pueden dar el lujo de esos 5 años de transición, ¿no? Pero bueno, en ciertas condiciones llega a producir incluso más que cultivos convencionales. En fin, aquí hay varias cifras de estudios de nuevo diversos, donde se han encontrado aspectos en los que sistemas agroecológicos y de manejo orgánico pueden ser igual de productivos que manejos convencionales, ¿no? Pero más allá de eso también yo pongo a discusión que muchas veces los modelos, entre comillas, convencionales y los grandes rendimientos que se reportan en algunas situaciones están reportados para zonas planas, muy tecnificadas, con uso de maquinaria para los diversos procesos, alto uso de hidrocarburos para el sostén del sistema. Y como que se está pasando por alto muchas veces, por ejemplo, la orografía oaxaqueña, o sea, cuántas de las milpas que tenemos en el estado de Oaxaca están en esas condiciones, tal vez más allá de los valles centrales, ¿no? Entonces,
¿cómo podrías comparar la productividad de una planicie sinaloense con la productividad de una ladera chatina, con esos mismos estándares, ¿no? Y con las formas de vida y además pasando por alto lo que implica como forma de vida para los campesinos y los agricultores que están detrás, ¿no? A ver, y bueno, a ver, y con esa última reflexión, pues estaría terminando la parte de la presentación y pues si hay alguien por ahí, alguienes que tengan comentarios, preguntas, bueno, discusión, sería muy lindo que podamos pues platicar un poquito. Creo que ya dejé de transmitir. No te escucho, Tania. Acá se vino un aguacero tremendo. Aquí también. Bueno. Y sí, los invitamos a que cualquier duda, comentario, intervención que quieran hacer a la charla, la anoten. Entonces, no sé si estás viendo el chat, querida. Ah, ahí lo. Ajá, aquí Acaba estoy de viendo, publicar. ajá. Muchas gracias, Mari Riaño. Pues gracias. Afortunadamente, pues hay mucha gente interesada en el tema que está generando información en el caso de Oaxaca. Entonces, bueno, eso nos ayuda a poder tener el panorama. Bueno, gracias por escuchar. Dejamos un minutito más si alguien tiene comentarios adicionales que quiera agregar. Y mientras tanto, les recordamos que esta charla es la primera de una serie de 4 que vamos a estar difundiendo por este mismo medio a lo largo de los miércoles de septiembre a la misma hora, mismo canal. Mismo canal. Sí, vamos a estar platicando de microorganismos y compostas. Se darán cuenta que soy una admiradora de la microvida y los procesos que cómo influyen en nuestra vida. Entonces vamos a hablar un poquito del papel de los microorganismos en el compostaje y como en el reciclaje de nutrientes. Luego vamos a hablar más como de microorganismos en la cocina, que es un tema que me fascina y me parece delicioso. Y finalmente vamos a hablar un poquito de diversidad sexual en la naturaleza, que también es un tema muy divertido para mí. Sandra, queridísima, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión, que estuvieron comentando, que estuvieron saludando. Un Sí, pues muchas comentario gracias a todas. más. Muchas gracias, Mónica. Sí, pues será un gusto tenerlos por acá. Y bueno, pues estamos en comunicación. Cuídense mucho. Gracias, querida. Un abrazo Sandía, para todos. querida. Aquí la Sandra Cucurbitácea presente transmitiendo. Un abrazo, Lupe. Y les deseamos buena lluvia. Oh, un comentario largo de Maribel. A ver. Dice, Oaxaca es un campo muy fértil para poder generar nuevas experiencias al respecto, sobre todo por la orografía montañosa. Se presta para hacer investigación. Hay una comunidad en la Sierra Sur donde ya no practican la quema y dice que sus rendimientos pueden extenderse hasta 6 o 7 años, solo picando la cobertura vegetal. Sí, muchas gracias. Yo en general siento que somos muy afortunados y afortunades todos los que vivimos en Oaxaca, porque no solo tenemos la posibilidad para quienes están en la ciudad de tener acceso a productores muy cercanos, ¿no? Y entonces, por consiguiente, a comida pues producida con esta otra lógica, ¿no? Sino que tenemos la posibilidad de conocer muchas experiencias porque muchas comunidades han emprendido rutas distintas para
pues asegurarse su alimentación, y muchas veces eso pues se extiende hasta nosotros, afortunadamente, ¿no? Pues como eso, ¿no? También, gracias, Yamel. O sea, experiencias o sea, por ejemplo, en las zonas cafetaleras, muchas experiencias de sistemas agrobiodiversos y agroecológicos para producir café y favorecer la biodiversidad, ¿no? También pues ahora que hay un como frenesí por el mezcal, maestros mezcaleros y maestras mezcaleras que están buscando producir de modo que pues de nuevo sea regenerativo para el suelo y para la diversidad, ¿no? Y que no nada más sea este frenesí de, todos quieren mezcal, ahora vamos a arrasar con todos los agaves y todo lo que viene con ello, ¿no? Y así, ¿no? A ver, ok. Hola Miguel, qué gusto. Dice, ¿cómo incentivar al pequeño productor en Oaxaca a dejar de usar plaguicidas sintéticos? Me parece que su uso son el antesala para ir incurriendo en prácticas cada vez más destructivas, pero es difícil fomentar esos cambios. Gracias por el comentario, Miguel. Pues ese es o sea, eso, quien tenga la respuesta, por favor, se ganará la mina de oro, pues, pero pues es un tema que al menos yo en las posibilidades que he tenido de platicar con productoras y productores, pues es un cohete, ¿no? Por eso, sin querer romantizar, sí quisiera resaltar el papel casi heroico que diría yo que tienen las productoras y los productores que se animan a hacer el cambio, porque es como si se echaran el riesgo encima, y ese periodo que les digo de transición, que suele ser necesario en todos los casos, ¿no? Y bueno, vamos a decir, puse ahí un estimado de 5 años, a veces tal vez sea menos, a veces sea más, depende de cómo se desarrolle el caso, ¿no? Pues es muy caro, porque es estarle metiendo a la tierra. De por sí la agricultura ya nos está subsidiando, o sea, los productores y las productoras suelen estarnos subsidiando los alimentos en cierta medida. O sea, sí me gusta pensarlo a mí, porque cuando uno nota el proceso de producción y lo que conlleva producir los alimentos que tenemos en la mesa y lo comparas con los precios que cuestan, entonces algo no cuadra ahí. O sea, no salen las cuentas, ¿no? Y ese trabajo lo están, pues ese subsidio, en la mayoría de los casos, se lo están cargando a la espalda las personas que producen los alimentos. Y entonces, más aún cuando son productores que están cambiando de lógica, ese periodo de transición y esas pues muchas veces pérdidas en las que uno incurre, porque también requiere de experimentación y de ajustar, porque no es que haya un formulario establecido, ¿no? A diferencia muchas veces del bote del químico que dice, sí, para el bicho tal se lo echas y va a caer muerto, ¿no? Entonces ahí es donde uno se enfrenta con bueno, muchas dificultades, y para, bueno, quienes no producimos, pues también, o sea, es como decir, a ver, ¿a quién le pides que se eche ese volado y esa apuesta a la espalda, ¿no? Entonces, lo que sí he visto, digo, no quiero ser nada más sombría al respecto, solo quiero resaltar lo que me parece que es difícil y notable de muchos productores que sí voltean hacia esas opciones, y que de hecho muchas veces venden sus productos a precios comparables con la producción convencional, porque ese es el mercado que tienen disponibles, y porque si no, no van a vender su producto, especialmente en mercados locales chiquitos, ¿no? Es como de, no, pues que no puedo vender mi cilantro más de lo que están vendiendo quien lo trae de la central, porque si no, nadie me lo va a comprar. Porque en muchos contextos todavía no se valora mucho pues este plus de estar procurando el sueldo y procurando la salud, ¿no? Pero bueno, algunas cosas que yo he visto que a veces funcionan, pues es cuando ven que le resulta a alguien más, ¿no? Algunas veces también cuando ven que le resulta a alguien más y que, por ejemplo, sí ven un ahorro en insumos. Por eso la idea de las parcelas demostrativas me parece que en algunos casos llegan a ser muy exitosas, pero cuando son productores que realmente son del lugar y que lo ponen en práctica y se quedan ahí, ¿no? Porque a veces hay casos de parcelas demostrativas que pues parece que se colocan un poco artificialmente en un sitio y después así como aparecieron, digamos, se abandonan, ¿no? Pero bueno, yo ahí tendríamos que preguntarle a la gente que está haciendo esa producción. Por ejemplo, no sé si Lupe quisiera comentar, o no sé quién más, productores que estén presentes en la sesión, que quisieran compartir sus vivencias de lo que implica
o sus recomendaciones para animar a otros productores, porque bueno, ustedes son los que lo han hecho, ¿no? Bueno, mientras vemos si se anima, ajá, sí. Bueno, preguntó Yamel que qué le diría a un estudiante estudiante, eh, ajá, de agronomía. Bueno, pues es que, o sea, desde la academia hay mucha desinformación y hay mucha desconexión, también diría yo, a veces de los procesos en campo. Y quiero pensar que quien estudia agronomía no, ahí sí ya nos podrías contar a nosotros, ¿no? Pero lo que sí podría decir de cuando he platicado con algunos estudiantes de agronomía que han pasado por una formación que estaba muy orientada hacia formulaciones y agroquímicos, hacia ese modelo productivo, pues bueno, hay mucha información que va a ir a favor de ese modelo productivo. Entonces, a veces creo que el problema es la sobreinformación, que uno ya no sabe ni para cuál voltear, ¿no? O sea, a quién le creo, a quién no le creo, pero bueno, para mí por eso trato en lo personal de ver qué lógicas van detrás, ¿no? De muchas de esas tecnologías. Entonces, pues, ¿qué te diría, Yamel? Pues que sigas leyendo, informándote, platicando con productores y viendo, ¿no? Experimentando también. Carlos, gracias. Dice, el tema de extracción de maíces a través de bioprospección para la búsqueda de patentes entra en uno de los retos del campo. El caso del maíz olotón en Totontepec es un ejemplo de ello. ¿Qué hacer? ¿Pueden los pueblos negociar sus maíces con empresas privadas? Gracias, Carlos. Ese ejemplo es muy interesante y es un reto enorme. Tuve la oportunidad de estar en un seminario al respecto hace un par de años, me parece, acá en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues estaba desde la postura de los grupos de personas de la zona que estaban queriendo, pues como diciendo, bueno, había un debate porque finalmente el maíz olotón, que tiene una producción de mucílago impresionante en sus raíces aéreas, que se ha asociado a una microbiota ahí que puede capturar grandes cantidades de nitrógeno, ¿no? Aparentemente aéreo, y entonces eso hace que crezca, bueno, está asociado con un crecimiento, son unas garrochas de maíces increíbles, impresionantes, ¿no? O sea, llevó una discusión de quién era el dueño, porque no solo hay en Totontepec, bueno, en fin, o sea, llevó una discusión en muchas dimensiones de la prospección y eso, o sea, pueden los pueblos negociar sus maíces, puede un pueblo que lo tiene negociarlo cuando otro pueblo también lo tiene y al otro pueblo no le están ofreciendo los beneficios. Sí creo que es un tema muy delicado y creo que lo que hace es evidenciar también los huecos que tenemos para manejar estos temas y que muchas veces se ha avanzado sin tener herramientas para manejar esos temas. Entonces, bueno, pues vamos al paso, desafortunadamente, ¿no? Realmente respuesta no tengo más preguntas a eso. Gracias, Carlos. Un abrazo. No sé si estaba también por ahí, vi otro comentario que se me fue, a ver, déjenme ver si lo puedo rescatar. Ah, sí, Mari. Bueno, sí, está mencionando que lo peor es que en las comunidades rurales las personas ni siquiera usan el equipo correcto ni las dosis adecuadas para los agroquímicos, generando así intoxicaciones en quien los usa y resistencias a los demás seres. Pues sí, ahí tenemos un problema importante, creo que en todas las comunidades, ¿no? En todos los productores, que es el manejo de estas distintas tecnologías que a veces están disponibles en Anaquel, muy frecuentemente disponibles en el anaquel más cercano y que son muy delicadas de usar y que sin la capacitación o la orientación adecuada, pues digamos, el riesgo que puede conllevar usarlos se puede potenciar hasta generar intoxicaciones de muerte por un mal uso, o el clásico ejemplo del bote de agroquímico que terminó en el río después de que lo echaron, ¿no? ¿Quién contaba el otro día? No me acuerdo quién estaba comentando en qué evento, qué plática de una comunidad donde, me estaba contando una amiga de Ayutla en Guerrero, ¿no?
como en su comunidad lo que empezaron a hacer es que usaban, bueno, algunos compañeros productores que usaban agroquímicos dejaban los botes muy cerca del lecho del río, deslavan al río, ¿no? Y que antes ellos consumían muchos camarones y cangrejitos del río, bueno, diferentes animales del río y que ahora ya no los encuentran, ¿no? Pero bueno, ese es solo un ejemplo de tantos que seguro hay, ¿no? Y bueno, a Lupe, muchas gracias. Entonces, Lupe, nos dice, ¿no? Lupe es productora ya con muchos años de experiencia aquí en Valles Centrales, ¿no? Y dice, yo lo que puedo decir es que afortunadamente ahora ya hay mucha información y gente que estamos trabajando en la agroecología y en formas amables de interactuar con la tierra. Las opciones existen. Hace 15 años, cuando yo empecé, era difícil encontrarlos. La transición es un proceso como todo y cada quien lo vive como quiere, puede. Pero ánimo, miremos alrededor y seguro hay alternativas cercanas. Entonces, pues eso, ¿no? Gracias, Lupe. Un abrazo también. Pues ella es productora y pues se ha echado el cohete, ¿no? Entonces yo creo que ahí es de nuevo, quienes veamos el tema más desde el lado del consumo, pues buscar alternativas para apoyar a ese tipo de productores, para que los que se animan a echarse el cohete, ¿cómo le ayudamos, no? Y en muchos casos, creo que conlleva quitarnos un poco la idea nada más del consumidor como alguien que, sí, pues dame lo que quiero y te lo pago y hasta ahí llegó, te estoy apoyando solo porque te compro verduras, ¿no? Y sigo solo porque pues yo creo que a veces sí requiere que pensemos un poquito más allá de cómo involucrarnos, ¿no? Si vamos a entrar en una relación de colaboración con pequeños productores, a lo mejor buscar formas de comprometernos más con esos pequeños productores para que el costo, los riesgos de esas decisiones que nos están procurando alimentos sanos, podamos compartirlos, ¿no? Justo pues con Lupe Chávez y otros compañeros, ¿no? Hubo alguna experiencia donde en un proyecto de producción, la experiencia de Agrosano, ¿no? Que yo nombro mucho porque me parece icónica y que dejó muchas lecciones importantes, ¿no? Donde se invitó a un grupo de personas a decir, bueno, ustedes no están produciendo, pero quieren consumir este tipo de alimentos y quieren promover la agrobiodiversidad, ¿no? Entonces vamos a hacer una especie de membresías, ¿no? En las que ustedes van a recibir, vamos a compartir los beneficios de un terreno, de una unidad de producción, ¿no? Ustedes a través de cooperaciones monetarias y cooperaciones de tequio, de chamba cuando se pueda, como para la cosecha o lo que sea, y así, y se paga por adelantado, digamos, una cierta membresía. Entonces, lo que se produzca se va a repartir entre los que participamos, ¿no? Y de ese modo no estaba tan focalizado el riesgo, ¿no? Y bueno, los beneficios estaban repartidos porque el espacio de producción daba para alimentarnos a todos los que participábamos en ese momento, ¿no? Entonces, a diferencia de otros momentos donde uno dice, pues sí, yo le compro semanalmente, pero híjole, si se le plagó y no produjo nada esa semana, pues no le compro porque pues no tiene nada que venderme, ¿no? Chin, qué pena, ¿no? Entonces, bueno, creo que pensar esas alternativas de ese tipo que se van inventando, ¿no? Algunas las tomamos de inspiración de otros lugares, algunas a lo mejor los mismos productores las van ideando, algunos de los consumidores las van ideando. O sea, afortunadamente en Oaxaca tenemos grupos de consumo, tenemos grupos de productores organizados que están comercializando de formas diferentes. La pandemia también dio lugar a procesos de este tipo, ¿no? Y también lo vemos en otros lados, ¿no? Yo no conozco muchas experiencias en otros lados, pero un poquito en la Ciudad de México también he visto cómo han aumentado las redes de consumidores responsables haciendo este tipo de cosas, ¿no? Gracias, Yamel. Un abrazo. Lubia, gracias. Violeta, gracias, siguen por ahí. Bueno, gracias a todas las personas que han comentado. Gracias, Ana. Ok. Bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario o si no, ya lo dejamos por aquí. Qué bueno, da mucho gusto ver la interacción.
Qué lindo, sí. Gracias a todos. Todes. Gracias, querida. Y nos estamos entonces reconectando la próxima semana. Bueno, un abrazo, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches.